La forma en la que vemos las cosas también las transforma. Esto es Parallax, un podcast para aprender algo nuevo, reconectar con lo que importa y reírnos de todo lo demás. Tomamos un concepto artístico, filosófico o cultural, lo analizamos en la teoría y después lo exploramos desde distintos ángulos al conectarlo con experiencias reales. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de Stand-up comedy con Rodrigo. Bienvenidos, escuchantes de Parallax. En este episodio tengo un invitado, se va a poner bueno, se llama Rodrigo. Lo invité porque él se dedica a hacer stand-up comedy y pues nada, me gustaría que nos contara de su experiencia, cómo fue que terminó en stand-up comedy. Como dato cultural, Rodrigo y yo somos amigos de un MBA. Entonces, pues nada, a mí me parece muy divertido que ahora él hace stand-up comedy, yo hago podcasts. La vida. Entonces, pues, muchas gracias, Rodrigo, por aceptar mi invitación. Estoy súper feliz de verte. Muchas gracias. Y bueno, entonces ahora te cedo el micrófono. ¿Cómo fue que terminaste en stand-up comedy? Porque de verdad, esto es muy real. O sea, esto tiene que saberlo. Yo no sé la historia de Rodrigo. O sea, no tengo idea de cómo fue, ¿ok? Entonces, esto va a ser tan sorpresa para ustedes como para mí, ¿ok? Hola, gente de Parallax. Mucho gusto. Alejandra, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, justo hicimos un MBA juntos. Era una cosa muy seria, muy formal, muy elevada. Y justo la vida te va llevando por caminos. Este año yo me había puesto como proyecto el hacer stand-up, ¿no? Porque, digo, tú me conoces, me gusta hacerme chistosito, me gusta salir con el comentario sarcástico. Ajá. Y tuve una historia muy chistosa, me llevaron al Torito. ¿Cómo? Estaba yo trabajando, director de operaciones, y me llevaron al Torito porque estaba haciendo una degustación de vinos. Yo dejé de tomar unas 2, 3 horas y dije, bueno, ya con esto, pasa, sí había tomado una cantidad considerable de vino, a serte sincero, no fue nada ligero, pero dije, ya dejé de tomar hace 2 horas, no puede pasar nada mal. Me fui manejando, me encuentro así a 200 metros de la casa o en el polímetro. Y yo, no más. Dije, bueno, me bajé todavía formal y sí, y soplele aquí, claro. El mínimo creo que es 4 puntos, y saqué 4.1, una cosa así, ya ni me acuerdo del porcentaje, o sea, como que apenas y lo pasé. Total, no hacerte el cuento largo, me tocaron unos borrachines, estuvo terrible, ahí con una cobija toda meada, y de repente estaba yo ahí en el patio del recreo, ¿no? Ahí como que socializando con los otros inmates, así como que jugándole a la prisión, y entre que estaban contando tus historias de a ti, tú qué hiciste, tú qué te dedicas, no me acuerdo ni de qué, no me acuerdo cómo empezó. Pero en algún momento yo tenía como a 25 personas que no conocía. Estaba diciendo una cantidad de estupideces y la gente estaba muerta de la risa. Así de que, ja, 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 ja. Entonces ya al final de que pasan en tu teléfono, hay que organizarnos, no sé qué. Voy a hacer un stand-up. Deberías hacer stand-up, eres muy cagado. O sea, te íbamos a ver sin pedos. O sea, yo te iría a ver. O sea, he visto gente peor. Y dije, güey, no es la primera vez que me lo dicen, pero esto se me hizo como un wake-up call porque por lo general me lo decían mis amigos. Y yo decía, es muy fácil que un compa tuyo te diga, ay, eres cagado Ajá, y deberías total. hacerlo. Pues es como, güey, me quieres, no mames. O sea, claro que te parezco cagado. Pero como que en ese momento, que fuera gente tan random, que cero que ver, que no me conocían, que no teníamos un contexto común y que yo estaba parado ahí enfrente, pues haciendo show de una manera, digamos, natural, porque no es como el que lo pensé de, déjame me paro a hacer un show. Fue más Claro, hay como más en ese estaba contando contexto. yo historias y alguien se acercó a escuchar y de repente ya tenía yo al grupo alrededor y ya estaba yo diciendo estupideces, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Ya, güey, o sea, es súper momento. Entonces justo me escribió un amigo hace como, ¿qué te gusta? Antes de unas 12 semanas. Y me dijo, oye, me voy a meter a este curso de stand-up. No sé si quieres venir. Y dije, señal divina, ya, órale, pago lo que se tenga que pagar Jalo y mi. adelante. Y así fue como me inicié en este bonito mundo. Aparte, a ver, soy consumidor de stand-up, cabrón. Me mama el stand-up gringo, me mama el stand-up mexicano, me mama el stand-up español, o sea, peruano. O sea, consumo stand-up en general. Creo que es un comedia en general, o sea, me gustan mucho las series de comedia, las películas de comedia. La comedia siempre ha sido como algo una parte importante en mi vida. Creo que es muy liberadora, creo que es, pues sí, una manera de dar la vuelta a muchas situaciones que, no sé, a mí me encanta.
Pero más o menos esta es mi historia de cómo terminé el stand-up. Hice mi curso, 7 semanas después me dijeron, órale, bienvenido, graduación. Y ese día como me temblaron las piernas, lo recuerdo así de 5 segundos. Recuerdo subirme y me bajé, ya habían pasado 8 minutos y yo dije, güey, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hice? What the fuck? Tengo un Y tú lo has blackout. de saber, tú has estado en escenario. Sí, Sí, tuve total. blackout de ese Tengo un primero. O blackout. sea, cuando vi el Sí. video, yo tenía terror. O sea, me tardé 3 días en ver mi video. Dije, no, ¿qué hice, güey? Sí O sea, que- ¿qué dije? ¿Cómo lo dije? Ajá. Y además, o sea, como que estás interactuando con el público y sabes que, o sea, en el momento estás consciente de que se ríen o que no se ríen, pero ya que pasó, es como de que, ay, no sé qué pasó. Sí, te lo juro. O sea, en mi momento yo ni las risas escuchaba. Justo alguien me dijo, güey, ¿te diste cuenta cuando todos estallaron? Y yo, güey, no. O sea, pon tú que sí. Pon tú que sí, porque mi cara como que denota que sí me gustó, pero no me acuerdo. O sea, ya el segundo tengo un poquito más de contexto y el tercero también. Ya como más en control. Ya menos pánico, menos baile de mano. Ya no se escucha tan script, así como tan, hola, mi nombre es Rodrigo y, o sea, ya es un poquito más suelto y creo que va mejorando. Aparte, lo que sí me preocupa de este nuevo hobby es que, pues sí, es seguirse subiendo, seguir probando y seguir, no sé, comiendo mierda, ¿no? O sea, de quién quiere venir a mi show, cómo están, habrá gente a la que no le guste, habrá gente que te tire mierda, ya sabes, ¿no? Conocidos, Totalmente. cercanos, familiares, amigos que van a empezar con que, jaja, qué tonto, y así es como, tienes que liberarte mucho de eso, pero creo que es parte de lo bonito de hacer algo nuevo, que el tiempo de todas maneras va a pasar y si de aquí a 7 años digo, güey, ojalá hubiera empezado cuando tenía 35 en lugar de 42, güey, me hubiera encantado empezar a los 20, pero ni tenía el contexto, ni el conocimiento, ni la voluntad y a lo mejor ni la seguridad como para pararte enfrente del mundo y decir, hola, soy tonto. En los años 1880, en los teatros de variedades de Nueva York, nació algo inusual. Un comediante que hablaba solo frente al público, sin disfraces, sin personajes, sin nada más que sus palabras. Lo llamaron stand-up. Antes, la comedia siempre venía con algo más: acrobacias, música, números en pareja. Pero alguien como Charlie Case decidió que bastaba con pararse ahí y hablar. En ese momento, la comedia dejó de ser solo entretenimiento. Se volvió conversación. Una voz directa, sin filtros, que rompe la cuarta pared. Con el tiempo, comediantes como Lenny Bruce y George Carlin entendieron algo más profundo: que hacer reír también es una forma de decir verdades incómodas. Porque el stand-up no se trata solo del chiste, se trata de la vulnerabilidad de estar solo frente a otros, de compartir lo que pensamos en voz alta y descubrir que lo que nos avergüenza o nos duele también les pertenece a los demás. Que es muy liberador y genial. O sea, es muy liberador cuando dices, güey, hola, soy tonto como todo el mundo. Hola, yo también la cago y yo también sufro, yo también lloro y yo también todo. Es muy liberador porque es muy bonito decir, voy a que se rían de mí, Sí, porque es lo que haces, te paras, dices tu vida y la gente se ríe y es perder el miedo a hacer el ridículo que yo creo que mucho tiempo viví con él. ¿Qué van a decir de mí? Ojalá piensen bonito de mí, ojalá piensen que yo puedo, ojalá la gente se exprese bien de mí, ¿no? Entonces, ah, es quitarte eso y es muy rico. oye, en el curso, ¿qué es lo que pasa en el curso? ¿Te enseñan improvisación o qué? Fíjate que está muy fijo en A ver, siento que no, o sea, no es grosería ese curso que tomé, la verdad me pareció que en 2 clases hubieran podido resumir las 7. Te da un poquito más como de, yo creo que ambiente, o sea, te va juntando con personas que tienen el mismo cosquillo que tú de me quiero subir a hacer stand-up Ajá. y ya, de que, a ver, ¿tú por qué quieres hacer stand-up? No, que yo porque soy el chistosito de la clase. No, yo porque es mi propósito de año nuevo. No, yo porque yo antes escribía comedia para Eugenio Derbez, justo teníamos un compañero que era así muy cabrón. Y así, o sea, como que te empieza a dar valor porque dices, a ver, aquí hay otro loco igual que yo que, pues puta, tampoco tiene ni idea, nunca lo ha hecho. Y pues nos comprometemos todos a venir a las 7 de la tarde, después de hora y media para llegar a la Perra Condesa. Y está bonito ese sentido de comunidad. Yo creo que eso es lo que te da mucho la clase, porque si me dijeran hacer un curso rápido, de aquí está todas las 7 clases, léelas y escríbete algo y preséntate mañana, jamás lo haces, Sí, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito reunirte en una comunidad de gente que piensa similar a ti,
en tanto a esa oportunidad y que al mismo tiempo pues trae un sistema muy diverso, ¿no? Alguien quiere hablar de que los homosexuales, alguien quiere hablar del machismo, otro quiere hablar güey, soy mujeriego y no puedo parar. Otro güey quiere hablar pues, de que su vida es una mierda, o sea, que es mesero y que, o sea, De todo. encuentras diferentes puntos y está cagado eso porque dices, güey, o sea, jamás me hubiera ocurrido pues ese punto de vista sobre eso. O yo no lo he vivido así, o yo lo veo chistoso de esta manera. Y te digo, el curso te va dando así de que, güey, ¿qué es la comedia? ¿Dónde inició? Los bufones en las cortes, cómo empezó la tragedia de la comedia, cómo se metió al teatro, cómo se empezó a evolucionar en la televisión, los como clichés de personajes que existen como el perdedor tonto, o como el incomprendido, o como el agresivo, el que se queja de todo, ¿no? O sea, como que estos roles que se ven definidos a lo mejor en El Chavo del Ocho o en Don Gato y su pandilla, como ese tipo de estructuras muy fijas de ya sabes quién es el personaje que hace qué, y de ahí te dicen, güey, agarra de tu personalidad lo que más cercano, aunque no te guste, y de ahí genera comedia, güey, porque tiene que ser real, y eso es algo que me gusta mucho del stand-up. En el stand-up es muy difícil, o sea, no puedes aventarte el chiste de Pepito, pues en el stand-up vas y se nota de volada cuando estás, pues no diciendo algo que, no que sea real en tanto a verdad, pero que sea real a que tú lo creas o que tú lo vivas de esa manera. Sí, total, como que lo estás armando y obviamente pues es más fácil conectar con el público, con algo real. Sí, sobre todo si te ríes de ti mismo, o sea, es más fácil, o sea, creo que de los que vi de stand-up, ahorita que iniciamos, a los que les iba mal, era porque se burlaban de alguien más. Ah, Es como, güey, tirarle al otro ya no está tan chido. Es como, déjale, le tiro a mi inseguridad, güey, a mi soltería, no sé, justamente, o sea, como que me burlo de la diferencia de estar soltero con 35 años y tener amigos que ya están casados teniendo hijos y salir a la peda con chavitos de 26, 27, que no son tan chavitos, pero que para mí son chavitos porque les llevo 10 años. Y para mí es una locura cómo ha cambiado el mundo, o sea, cómo está la peda ahorita a estas alturas. Digo, güey, es que ya no me hallo, o sea, definitivamente no puedo estar en un bautizo tranquilo aquí con mis compas en un gender reveal más porque está hasta la verga estas mamadas y ya no quiero hablar de pañales y mamilas. Pero tampoco encuentro mi rumbo con los morros de 26 que están ahí, ya sabes, echando que sus bebidas carísimas, o sea, rarísimas, o sea, la música, o sea, todo cambió y es muy cliché porque a mí me quedaba que la gente más grande que yo dijera esa mamada. Yo decía, güey, pasado 10 años, no mames, ¿qué habla? X. Está igual. Pero no, no mames, o sea, terrible. Entonces, como que sí, justo hablo de esa dicotomía y esas diferencias entre, no mames, o sea, es un mundo de diferencia de una reunión a otra y pues al estar soltero, pues vas recorriendo el mundo y vas diciendo, güey, ¿dónde está mi lugar, no? O sea, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Entonces yo creo que, yo me enfoqué en eso, porque yo quería hablar un poquito así como que de depresión y un poquito del cáncer por unos temas familiares, pero me dijeron, güey, está medio dark, ¿no? Entonces me dio mucha risa. Y justamente quiero hacer un stand-up sobre eso, de, güey, yo quería hacer reír sobre este. Y dije, güey, no, todavía no podemos tocar este tema. Pero así es como llegué al stand-up. Esto ha sido como que un poquito pues de mis inicios. Espero que este sea el Origins y que algún día alguien llegue a esta entrevista y diga, no mames, la primera entrevista que le hacía raro. Y todos digan, sí, obvio, el podcast de Parallax, claro, así, ahí inició. Estaría verguísima. O sea, obvio. Sí, total, eso pasará. excelente. Oye, y justo, ¿cómo preparas tu show? O sea, tú tienes, por ejemplo, ahorita ya me contaste que tienes como muy claro que tu estilo es como burlarte de tu situación y de reírte Sí, de, sí, sí. pues, estas diferencias que hay entre las generaciones y así. Pero ¿cómo preparas tu show? Pues, o sea, en realidad escribí. Haz de cuenta, te pones a escribir y dices, te enseñan un par de cosas. O sea, una regla de tres, por ejemplo. Dices tres cosas, ¿no? Primero dices, me gusta la guayaba, pero me gusta más el melón, pero me gusta más tu hermana, ¿no? Entonces, como que la tercera parte, o sea, la regla de tres es como cero que ver, digo, y como que le das la vuelta, o puedes hacer como que justo turn around, o como puedes llamar a un chiste. Por ejemplo, yo empiezo mi sesión con un chiste sobre que estoy soltero y que para mí es como si hubiera comprado una jirafa. Entonces, esta parte me encanta porque aquí es un silencio en donde la gente como que te queda así, les digo, ¿saben por qué? La gente voltea, ¿no? Y ahí es donde les digo, porque no tengo dónde meterla. Entonces ya la gente ahí se vota y y al final termino diciendo de, güey, estás ahí, o sea, porque hablo de las citas en Bumble y conocer gente, ir a citas random, estar como que en momentos incómodos con personas incómodas. Y ahí estás, ¿no? En Sushi Roll a las 7 de la noche, un jueves, porque es 2 por 1, ¿no? Ay,
Estás escuchando cómo te están leyendo tu carta astral y tú así de, güey, verguísima. Y yo pensando, todo sea por encontrarle una casa a la jirafa, ¿no? Entonces, justamente ese es un callback que duró 8 Ajá. minutos en que yo te regrese ese chiste. Hay otros que pueden ser como que a lo mejor más rápidos que lo vuelves a llamar. Por ejemplo, tengo otro donde hablo de una pareja swinger que andan ahí convenciendo a gente y de repente, 2 chistes después digo, ay, estaba con el mío, con mis amigos los casados, no los swingers, los otros, porque yo de José Luis y de María jamás hablaría mal, ¿no? Entonces como que también metes ese rol ahí. Pues está cagado porque justamente se trata de escribir, o sea, ya tienes como ciertas reglas de, puedo llamar el chiste, o puedo acomodarlo en una regla de 3, o puedo hacer un gag, un rolling gag, algo que se repite cada rato. Hay diferentes estilos, no sé si has visto a Vallarta o a Daniel Sosa o a esta Sofía Niña de Rivera usa mucho la regla de 3, o sea, es muy... ¿Cómo lo preparas? Pues, o sea, tú dices, a ver, ¿qué quiero hablar? De mi soltería, de Bumble, de mi vida sexual, y dice, ok, va. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué me pasa a mí? Que creo que es único, que no le pasa a nadie más. Y ya de ahí como que lo vas escribiendo y a veces, ay, güey, le puedo meter aquí un historia. Y justo te juntas con los otros con los que conociste. En mi caso, yo tengo un amigo que me ayuda a escribir y tallereamos, ¿no? Entonces agarro y le digo, oye, tengo esta inquietud, yo creo que puedo hacer chistoso esta idea, ¿no? Y él, ok, ¿y dónde la quieres meter? No, pues que yo creo que la puedo meter aquí, en donde estoy diciendo que fui al Gender Reveal y tal. Ahí lo vas como que construyendo y ya. Yo creo que lo más difícil es leerlo en voz alta y luego no leerlo. O sea, luego que ya que te lo memorizaste y dices, bueno, aquí va, 1, 2, 3. Ajá. Y frente al espejo. Y luego ya de ahí, pues bueno, subes al escenario y hay veces que hasta te inventas un chiste, o sea, te das cuenta que cabe otra cosa, lo cambias o se te olvida una parte, pero sí, yo diría que así te preparas. O sea, el chiste es escribir, sentarte a escribir, entender un poquito las reglas del stand-up y bueno, de ahí es libre. O sea, también puedes no seguirlas y ser chistoso. La verdad es que no es necesariamente estricto que digas, todos tienen un formato. Oye, y te quería preguntar, como que siento que de cierta forma la comedia es como un poco, como que tú cuando vas a ver un show de stand-up comedy, o sea, es para relajarte, para reírte, o sea, para pasar un buen rato. Sí. Pero mi pregunta va como, ¿qué pasa del otro lado? O sea, ¿cómo, cómo te sientes tú? O sea, ¿qué es lo que pasa en ti cuando haces comedia? Yo creo que tienen 2 momentos de catarsis. Primero, cuando decides abrir, o sea, tú solito cuando estás escribiendo estas cosas, dices, no mames, que me voy a ir a quemar así yo solo, ¿no? Sí, esto de que verme, no mames, que voy a decir, no, es que voy a decir esta mamada, ¿no? Y la segunda parte de la catarsis es cuando alguien más lo encuentra chistoso. Yo creo que es muy relevante ese momento de que escuchas la risa del otro lado y dices, no mames, o sea, logré que mi experiencia se trasladara, o sea, que mi experiencia única, porque a mí a Rodrigo fui el único que lo cortaron y yo iba en periférico a las 3 de la tarde y estaba llorando, ¿no? Y andas ahí de migajera. Pero cuando encuentras una manera de trasladarte, de decírselo a otro y que la otra persona se ría, es como, tú también andabas de mijajerilla, ¿eh? Andabas ahí de que recogiendo migajas, mijares. Entonces está divertido porque es como ese momento de catarsis donde dices, güey, no estoy solo. O sea, está muy chingón porque es como, o sea, esta mamada que me pasó a mí, ¿sí me entiendes? O sea, porque hay de risas a risas y luego encuentras la carcajada. Y la carcajada dices, este güey entendió perfectamente lo que me pasó. Sí. Y es muy liberador. O sea, en ese momento, yo creo que la parte más fuerte es cuando tú decides hablar de estas cosas y dices, no mames, que voy a decir eso. Ajá. Ya después de que rompes con eso, ya, es muy sencillo, es muy liberador. Y yo creo que para el público, pues es como terapia en conjunto, porque es como, volvemos, tú te estás riendo de una parte muy vulnerable de ti y estás ahí exhibiéndote, pero los otros al reírse de eso, como que también siento, puede ser, a mí me pasa en otros shows de stand-up donde a mí me da risa algo así, que dices, qué vergüenza, pero qué risa. Es Ajá. como qué rico que los demás también porque quiere decir que también lo vivieron y no soy el único puñetas aquí que ha sido migajero, ¿no? Entonces, o sea, X. Oye, ¿y alguna vez te ha tocado un público difícil o Sí, digo, a ver, mi cortísima experiencia, el segundo fue público difícil. Estaba un chavo que se llama Jajajairo, que a ajá, mí se me hace que es muy bueno, ya lo había visto yo en otros shows. Luego que empezó el show, la gente estaba como muy dispersa, no se había llenado por completo el lugar, no sé, yo me acuerdo que se inventó 2 chistes que yo dije, ja, qué buenos, ajá. y el público estaba así. Y ya les dije, no mames. No mames que estás así, carnal, porque este es el bueno. O sea, yo soy una mierda comparado a este brother. Por favor, ríeteme. O sea, ríeteme tantito, güey, aplaude, no sé, güey, como que... ¿Te me relajas?
Sí, así como de, no mames, princesas, nos vamos tranquilizando, esto es un show de comedia, no el funeral. Pero sí, o sea, estuvo bien bravo. Y luego los primeros dos que se subieron, o sea, pobres de mis niños, o sea, no los conocía yo, este show, digo, llevaron a gente, no, terrible, o sea, tanquearon. Yo decía, qué valor, o sea, el primer güey, o sea, hasta se aventó una canción, pero tanqueado, o sea, ya la gente estaba así, Ay, o sea, ni una risa, no. o sea, ya ni su novia estaba ahí, o sea, la novia era lo único que la apoyaba y, no, una cosa, y yo dije, güey, qué horror. Yo era el tercero, y la Ujú. segunda que se subió igual, o sea, pues ponle un poquito más de risas, pero la verdad es que bastante forzadón. Y luego me dicen, vas tú, y dije, no, no mames, que voy yo, güey, o sea, está muertísimo el público, o sea, como que qué horror, güey, o sea. La verdad es que yo no creo que los primeros dos hayan sido terribles, simplemente siento que como que no se dieron cuenta, o sea, tienes que estar como que también medio al tanto de si el público, o sea, cómo está recibiendo, o sea, tú que hiciste teatro lo debes saber, o sea, hay de Sí, públicos a públicos, y hay públicos que van a estar más dispersos, otros que van a ser más de apoyo, pero si tú estás al tanto de lo que está haciendo el público y puedes contribuir a su energía, eso ayuda cabrón. O sea, tienes que buscar a dónde está, quién te va a pelar, o sea, quién te está siguiendo como para empezar a dar para eso. Pero sí es un miedo muy cabrón, o sea, también es una parte de una excusa de, es que era mal público, ¿no? No, pues no. O sea, la verdad es que también es ser chistosos mis brothers. Pero, pero bueno, uno hace lo que puede y yo no subí y dije, bueno, pues a ver qué empezó. Pero digo, o sea, creo que mi chiste es muy básico, el inicial, y es muy, muy cagado. Y me abre la puerta a la risa. Yo creo que si en ese no se ríen, ya no fui. O sea, sí. O sea, arranco. El de la jirafa, te digo, si se va a hacer Rodrigo, estoy soltero y para mí es como si voy a comprar una jirafa. O sea, siento que está original en tanto a que no lo han escuchado. No es muy común que alguien te haga esa expresión. Entonces, como que el aventar una pregunta así al aire cuando te acabas de presentar, como que me ayuda mucho a generar la atención. Pero también da mucho nervio. Me acuerdo que la primera vez que lo hice, pues yo decía, güey, aquí nadie se ríe. O sea, no hay algo chistoso en lo que acabo de decir. Los primeros. Y si no se ríen en esa, o sea, si alguien no le entiende el chiste de ¿y eso qué? O sea, dije, güey, ya fui. Pero sí, pues sí, bendito sea la risa pues sí, y y la ya. jirafa. No, ya les recuerdas a todos que todos han sido migajeros. Todos andan ahí rogando. Ajá, Yo creo que todos hemos sido migajeros, la verdad. Es que, bueno, no sé, hay gente muy, muy fuerte, muy estricta. ajá. Pero Pero no, sí, no, no, yo creo que todos, todo el mundo, todos, sí. todos hemos tenido un momento ahí de migajar. 100%. Oye, ¿y cuál es como tu risa favorita? O sea, así como que digas. Yo creo que no tengo una sola risa favorita. La risa en general, o sea, que usar risa es algo que me agrada mucho. Creo que desde niño he tenido. En mi casa, las reuniones con mi familia eran, pues, chiste tras chiste tras chiste. Y aunque sí era a veces mucho bullying, si te tocaba a ti, pues terrible, ¿no? Los demás se reían. Pero cuando no tocaba a ti. O sea, me acuerdo que eran tardes muy amenas donde mi papá y sus amigos se juntaban ahí. Y mi papá era de los chistosos. Tiene otro amigo que se llama Manolo, que también terriblemente chistoso. Y era como muy agradable, o sea, yo veía que se la pasaban increíble. No lo noté en ese momento, lo noto ahora, después de años, ¿no? Como volteando hacia atrás y decir, claro, por eso me gusta. Entonces, como que siento que el causar risa es algo que me gusta desde niño. Contar el chistín, me acuerdo que me aprendía los chistes de Polo Polo, o me aprendía a chistes que veía en la tele, o me aprendía, o sea, como que yo siempre decía, güey, yo tengo el chiste, tengo el comentario ahí. Y sí, cualquier risa se agradece. La neta es que yo creo que las que más es cuando menos me lo espero, porque hay momentos en los que justo no sé, estoy en la oficina y se me ocurre, sale una tontería y de repente escucho una carcajada y digo, "Wow", Bien, y digo, bien. a huevo, la traigo así, es cuando, sí, esa es la risa. Oye, ¿y a ti qué te hace reír? O sea, ¿qué es lo que dices? Puta, no puedo con este tipo de chistes. No mames, es que soy bien de humor negro, la verdad, es que sí. O sea, me gusta mucho cuando hacen una vuelta que no me espero y sobre todo, o sea, justamente como que reírme de lo que el status quo no permite, me parece, esa vez de niño, o sea, cuando se cae una viejita y todos están bien serios, a mí me mataba de la risa. Decía, no, o sea, sí, pobre viejita, pero no mames, qué cagado que se cayó la viejita, o sea, ¡Qué no, bárbaro! no, ese de riesgo que te digo. Entonces, no sé, o sea, cuando alguien se cae, o sea, yo creo que he perdido amigos porque me he muerto de risa por algo que les pasó, o sea, en algún momento, pues alguien se resbaló y sí se metió un chingadazo y yo me boté, o sea, yo no pude, entonces, siento que es terrible, pero yo no podía con mi alma. Y la gente se enojó de que, güey, la risa es lo que caga. Y yo, pues sí, güey, pero fue un momento terriblemente chistoso. Me gustan las cosas irreverentes y así, pero no creo que haya un solo tipo de chiste. O sea, hay comedia como Les Luthiers, no sé si los conozcas, que No. son súper blancos y me botan de la risa. Búscalos, son unos argentinos increíbles. Ajá. Ya quedan poquitos, pero, o sea, cantan canciones así súper bonitas, hablan como que de filosofía. O sea, lo hacen muy, muy blanco, de verdad, es un humor muy bonito. Ajá.
para toda la familia. Y me da mucha risa, me la paso muy bien. Y igual puedo escuchar la cotorrisa y son leperadas tras leperada y hablar de Sí. popó y me mata de la risa. Está terrible, pero justamente siento que malamente muchas veces hay gente que dice, "No, es que no te puedes burlar de él, ¿no?". Pero al final de cuentas sí te burlas de él cuando no está. Es como, güey, yo creo que todo el mundo tiene derecho a que se ríen de ellos en su cara. O sea, todos tenemos algo de lo que te puedes reír, de cómo hablo, de cómo pienso, de lo que quieras. O sea, de lo que quieras puede ser un chiste mío y está bien. Pero creo que lo bonito está que, pues, güey, nos riamos todos en conjunto y listo. O sea, sin causar ofensa, creo que está lindo. Es como, güey, pues sí, entiendo que luego se puede, pues hay personas que no lo pueden tomar a bien. O sea, hay personas muy sensibles que cualquier cosa lo pueden tomar muy personal y también es respetable. Digo, cada quien vive su vida como quiere. Pero yo prefiero hacer el chiste sobre las personas cuando está. O sea, es como, güey, sí, me pareció chistoso, está cagado como hablas y ahí está el chiste, ¿no? Entonces, se me hace muy liberador de, güey, pues qué chido que te echen el chiste en tu cara porque siento que hay confianza. Es como, güey, hay confianza como para que me pendejees y yo me ría. Porque volvemos, o sea, si te tomas muy en serio y tú dices, no, es que qué falta de respeto, es como, güey, todos hemos sido pendejos, no mames. O sea, todo el mundo la ha cagado, todo el mundo ha tirado la sopa, todo el mundo ha hablado de más, güey. O sea, sí, todos tenemos opiniones ahí controversiales, pero siento que pues, se puede hacer chiste y se puede reír. Volvemos, hay espacios en los que no se debería, no se podría, pero nunca he sido muy bueno identificando esos espacios. La verdad es que la imprudencia me ha seguido por mi vida y siento que me seguirá. Yo siempre pienso que yo soy de risa fácil. O sea, es que no puedo. De verdad, reírme es una de mis actividades favoritas de la vida. O sea, y además tengo un humor súper simple. O sea, soy súper simple. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Yo también, cuando Ajá. ando de simple, me encanta, o sea, me río de todo, de todo, de todo. Sí, total, es Tengo lo mis momentos de máximo. cringe, pero es divertidísimo cuando estás así de que todo te da risa. Es increíble. Pasando a la siguiente sección, te quería preguntar, ¿qué del stand-up comedy, qué conceptos o qué has aprendido en stand-up comedy que puedas aplicar en tu vida real, o sea, en tu vida diaria, en una experiencia o en tu día a día, aunque no tenga que ver con stand-up comedy? O sea, ¿qué aprendizaje te deja? ¿En qué punto se cruzan esos aprendizajes con tu vida cotidiana? Yo creo que te ayuda mucho a manejar una junta, o sea, al menos a mí en mi trabajo tengo que hablar con personas, tengo juntas y esto. De hecho, hay quien lo vende como taller para que mejores tu oratoria y tu confianza en ti mismo. Sí. O sea, una vez que superas oye, la gente se puede reír de mí, pues ya estás del otro lado, ¿no? Entonces creo que la comedia es una herramienta muy importante o muy necesaria como para que la gente te ponga atención. No quiero decir que todo el mundo la tenga que usar, pero siento que hay líderes carismáticos que pueden hacer reír y te pueden atraer con eso. Y siento que a mí me funciona bastante bien empezar con un chistarín, la junta, o terminar con pues como me dijo mi exnovia, hasta aquí llegamos. O sea, porque te rompe del cliché del día a día. O sea, estás en una junta toda tediosa de 2 horas donde te están explicando cosas que, pues ponle que sí te importan, pero ligeramente te valen madre, ¿no? O sea, que te están dando las reglas o te están explicando una nueva capacitación de un nuevo sistema operativo y tú estás de que, ajá, sí. Si logras encontrar la risa en eso, o sea, es como, o sea, si ya la parte contable y fiscal es terrible, ya te quieres dar un balazo, o sea, no quieres escuchar más sobre las normativas del SAT. No sé, o sea, un chistín para mantener fresca la atención, para que la gente esté presente, para que, si me entiendes, como que liberar el ambiente, yo creo que me ha servido mucho. Creo que a lo mejor si eres introvertido, en las reuniones sociales te cuesta mucho trabajo como que abrirte o expresarte, que técnicamente no es mi caso, también podría ser una gran herramienta, pero funciona para eso, o sea, para que tú te abras, te puedas subir al público, mejores tu capacidad oratoria, puedas pensar un poquito más rápido en tanto a chistes. O sea, no te diría que te da una agilidad mental tremenda, pero sí traes aquí donde está la jiribilla, donde está el chisterito. Pero también creo que como guía de reflexión, o sea, viendo, o sea, literal, la comedia como una guía de reflexión, creo que también se puede decir que te enseña a tomarte la vida más ligero. O sea, como de Sí. que, o sea, como tú dices, ríete de ti mismo, no importa. Como que, Sí, no te la tomes tan en serio, todos vamos a salir muertos de esto. O sea, chile un chingo, güey. O sea, volvemos. Yo creo que todos hemos tenido esta voz en nuestra cabeza que es como, no mames, soy un pendejo, y la cagué otra vez y no merezco, y te pones ahí en tu modo víctima.
Sí, todos hemos pasado por ese momento en el que te sientes súper vulnerable, te sientes súper único y especial y piensas que nadie más ha sufrido como tú. Y como que la comedia te ayuda un poquito a decir, güey, no mames, o sea, tómatelo chill porque justamente la terapia a lo mejor te ayuda a procesarlo en tanto a, no, pues es bueno, no fue tan mal y así, pero es un poquito más reflexivo, más intenso. Siento que la comedia te regala ese, o sea, esa risa. A lo mejor ni siquiera estabas buscando esa sanación. A lo mejor fuiste a un show de stand-up y alguien habló de, güey, o sea, justo de no sé si les ha pasado, pero güey, a lo mejor quieres terminar una relación, pero tú no quieres terminarlo, que es como cuando estás en un trabajo y quieres que te corran, ¿no? Tienes ese paralelismo de que, pues voy a hacer que me corran, ¿no? Pues, déjame le pongo el Ay, cuerno no, nunca. y entonces le pones el cuerno y te perdona. Y tú, exacto. Pero justo yo escuché ese chiste de un güey que le se llama el hijo del payaso y se me hizo muy cagado, porque a pesar de que no lo he intentado en una relación, sí lo he intentado en un trabajo, realmente así de que, güey, ya me urge que me corran de aquí, ya, güey. O sea, voy a hacer todas las cosas con las patas, voy a fingir que soy idiota. Y justo, o sea, a lo mejor yo estaba buscando una respuesta a ese trauma o a ese tipo de situación, pero como todo te lo vas, te lo encuentras y te cagas de risa. Entonces, no sé, siento que es muy lindo que tengas la posibilidad de encontrarte la risa a algo que probablemente tú solito no te reirías de ello. Claro. Sí, total. ¿O Y sí? también como que hacer reír a otras personas, como que siento que el hecho de que, o sea, de que tu hobby implique como hacer reír a otras personas, me parece lo más top, porque te digo que para mí la risa es lo máximo de este mundo, o sea, te lo juro. Sí, sí, te creo, te juro. A ver, yo soy fan tuyo, o sea, de verdad. Además, he escuchado justo cuando estudiamos lo de Sprinkle Cookies. Ah, O sea, yo, sí, para mí total. encontrar una observación chistosa de algo que la gente dice, güey, eso no lo puedes hacer chistoso, digo, no, como chingas, no, güey. Ahorita vas a ver. Y yo te dije, es que la palabra sprinkles no tiene una manera negra de decirse, o sea, solamente es como sprinkles y ya eres feliz. Y yo, claro que se puede ennegrecer. Claro Una que sí. teibolera llamada Sprinkles. Oye, no. Sprinkles, pista uno, Sprinkles. Este, ya, Muy bien, sprinkles cookies. Sprinkle Cookies, el nombre de Mm, una teibolera. Excelente. Algún día la encontraremos. Algún día la conoceremos en persona. A la dama Sprinkles. Yo siento que ya alguien se puso Sprinkles, probablemente en Las Vegas, ahí la hija de alguien, ya es Sprinkles Cookies. Van a poner, pues, Oye, Rodrigo, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. La verdad estuvo muy divertido este ratito que compartimos. No sé si quieras compartir alguna frase, algo para nuestros oyentes, para que se queden con eso durante la semana. Y pues, a ver, yo creo que como en la comedia, en la vida, todo es timing, ¿no? O sea, justo es encontrar el momento de cuándo. Yo creo que nunca estás listo para nada, ni para ser papá, ni para hacer stand-up, ni para nada. Pero sí hay momentos en los que puedes aprovechar como que ciertas subiditas, o sea, el timing del chiste, o sea, yo creo que me ha pasado con un par de amigos a los que les robo un chiste, o sea, que lo dicen, pero la gente, a pesar de que lo escucha, a lo mejor no lo escucha, nadie se ríe, ¿no? Y 5 segundos después lo digo yo y la gente se bota, ¿no? Y me dice, no mames, me robaste el chiste. Y yo, no, no te lo robé, güey. Simplemente no encontraste el timing de cuando la gente guardó el silencio o cuando subió. O sea, sí hizo una robada de chiste en tanto que no se me ocurrió, güey, pero yo creo que es muy importante tener timing en la vida y todos tenemos ese feeling de cuando va, es como aviéntense. O sea, nos vamos a morir, el tiempo va a pasar de cualquier modo. Entonces, si quieren empezar un proyecto, si quieren empezar a hacer stand-up, a hacer arte, a, no sé, aprender a bailar, lo que sea, y dices, güey, ahorita no tengo tiempo y tampoco mañana, y tampoco pasado, y tampoco en 10 años. Vas a tener que hacer el tiempo, no va a estar fácil, te va a dar nervio, te va a dar miedo, vas a estar incómodo, pero justamente ese es el pago por hacer algo nuevo. estoy de acuerdo contigo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me encantó y estoy segura de que a nuestros oyentes también. Excelente. Y si tú que estás escuchando has tenido alguna experiencia o te gustaría que exploráramos algún concepto en particular, déjame en los comentarios, me va a encantar leerte y te espero la próxima semana en Parallax.